¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos a el evento de diciembre. El día de hoy tenemos a Charlie López, Software Engineer en Google, en el área de YouTube. Es un apasionado por las tecnologías web y es un honor para nosotros tenerte aquí. Bienvenido. Muchas gracias, Leonardo, y también muchas gracias por la invitación. Y aquí pueden ir dejando las preguntas en el chat y pues vamos comenzando. ¿Qué fue lo que te hizo decidir aplicar a Google y cómo fue ese proceso para ti? Mm, Creo que siento que fue mucho de suerte el hecho de coincidir o cómo me alineé en mi carrera cuando decidí aplicar a Google. Eh, Tiene mucho sentido cuando cuento toda la historia y me gusta contarla para que otros latinos vean estos conceptos y pueden decir, no es como que solamente ocurre ya, ¿no? O es que me preparé de tal forma. Cuando lo he platicado con otros compañeros, también que están en Google ahorita, me ha tocado escuchar muchísimas historias de cómo entraron. Hay unos que nomás aplicaron porque sí, hay otros que se preparan durante meses y quedaron, hay otros que después de dos, tres intentos quedaron. Entonces las historias son súper diversas y no hay un camino único, ¿no? Y es algo que he procurado mucho compartir en Twitter, de eh, que el hecho de poder llegar a esas empresas grandes, no porque alguien te comparta ciertos tips significa, voy a entrar, sino uno debe colectar los tips y comenzar a crear su propio camino. Por ejemplo, ya contestando un poco más directo a la pregunta de cómo fue que caí a Google, em, yo ya estaba en Estados Unidos, había ido a una empresa que se llama Humo, cuyo CEO es el ex-VP de HR de Google, que es Laszlo Bock, y él tiene un libro muy padre de World Rules. Me acuerdo que yo nomás quería o tenía como meta ir a Silicon Valley. eh, Desde hace rato ya había viajado, me había gustado como el ambiente, ¿no? De que, por ejemplo, vas en San Francisco y ves Uber, Twitter, eh, y varias empresas, Google está en San Francisco también. Hay un montón de startups y me gustaba como que esa vibra tech. Entonces, en su momento me acuerdo que esta Sofía Alpert, que es la ex manager del equipo de React, ella es ahorita Head of Engineering en Kumu, puso un tweet en el que decía, estamos buscando ingenieros, ¿no? Estamos buscando un frontend. Y pues yo dije, pues voy a aplicar y ya, y a ver qué pasa, ¿no? Y apliqué y no me contactaron como en 6 meses y ya después de 6 meses yo me acuerdo que ya estaba buscando moverme a un nuevo trabajo y coincidió que me buscaron, hice el proceso y quedé. Y en mi entrevista estuvo Sophie y yo admiro mucho a Sophie Alpert. Si tienen la chance, sigan en Twitter. Publica cosas bien interesantes de JavaScript, de React. Y se me hizo muy padre poder trabajar con una persona que admiraba mucho. Ahí en esa empresa estaba como media empresa eran ex Googlers y la otra mitad eran ahora ex Meta. Em, y después pasó la pandemia. Yo llegué allá en noviembre de 2019 y la pandemia comenzó en marzo de 2020. Y pues a las startups en Estados Unidos les pegó un montón, también en otras partes del mundo, ¿no? Pero en Estados Unidos me acuerdo que incluso había una página en la que decía, o hacían tracking de las personas que están perdiendo empleos para que otros los jalaran. Yo estaba con mucha presión porque tenía una visa de trabajo y si no tienes trabajo, la visa expira después de cierto tiempo. Entonces tenía mucha presión porque también ya había firmado la renta de mi apartamento. Y bueno, pasó como que todos los que habíamos entrado en el último año, pues dijeron, ¿saben qué? Gracias, pero pues ya no hay dinero, ¿no? Y nos empezaron a recomendar a un montón de empresas. Eso estuvo muy padre. Entonces apliqué a varias, entre ellas estuvo Google, y ese va a ser uno de los tips que ahorita les voy a desglosar un poquito más. Pero apliqué a Google, apliqué creo que con unas 20 empresas en un mes, que fue mucho. No recomiendo hacer eso, pero yo estaba en busca de una chamba ya. De esas hice 15 entrevistas, luego 8 on-sites y como 5 ofertas. Y estuvo cool. Ya después me tocó como decidir si quería siempre Google o no, porque
El proceso de Google es un poco largo y una vez que te aceptan tienes que hacer clic con un equipo, entonces es también seguir ese proceso. Em, y me acuerdo que yo desde el inicio le dije a la recluta, yo quiero estar en YouTube. Tengo varios amigos ahorita en YouTube, entonces como que quería estar cerca de gente que conocía. Y aparte me encanta el producto, o sea, YouTube lo uso todos los días. Entonces dije, yo quiero estar en YouTube. Y me acuerdo que en ese momento Google solamente tenía posiciones para ciertas opciones. Por lo menos de la pandemia eran muy cautelosos al contratar gente, mucho más cautelosos. Entonces solamente una que otra opción salía, ¿no? Y pues ya, pasaron los meses, me tocó hablar con muchos equipos y estaba como, no, este no me convence tanto, este no me enamora la idea. Hasta que de repente, random me tocó que me dijeron, mira, YouTube y la aplicación de Android. Lo que realmente hago es multiplataforma, pero cuando hay issues específicos de Android es cuando mi equipo se mete. Eh, pero me dijeron, ah, pues el equipo de Android, ¿no? Yo estaba de, pero es que yo no sé, o sea, yo no he hecho Android en años. Mi expertise es en lenguajes JavaScript, a ver qué pasa, ¿no? Y hablé con el manager y súper buena onda, le pregunté de cómo era el equilibrio entre salud y trabajo, entre vida y trabajo, y me contestó que estaba muy relax, que no había deadlines, y aparte, pues la aplicación de YouTube me llamó la atención, o sea, el hecho de usar, de trabajar en el equipo que hace la aplicación, bueno, una parte de la aplicación me llamó mucho la atención. Y le pregunté, oye, o lo que yo más hago es JavaScript, no hay problema. Y me dijo, no, es que estamos en una herramienta que medio se parece a JavaScript en el lenguaje, entonces yo creo que vas a ser buen fit. Y ya, me tocó llegar y sí, yo a veces pongo en mis tweets de ese framework que es herramienta interna. Y me tocó aprender C++ y comencé a aprender muchísimo, comencé a aprender mucho, creo que más allá de tech skills, comencé a aprender muchos soft skills de cómo adaptarme, porque el hecho de pasar de JavaScript a C++ fue un super cambio. Me tocó aprender a colaborar con equipo, pero esencial, ¿no? Ya no es como de, hoy tengo ganas de trabajar con nadie. Es fundamental aquí trabajar en equipo porque es un mundo de código y pues tienes que preguntarle a la gente que se te vaya el miedo y pues tirar las preguntas, ¿no? Tener como que ese callo para lanzar preguntas y sentirte a gusto con eso. Y también aprender a navegar entre la incertidumbre. Creo que es lo que me ha tocado aprender mucho y fue algo que me costó muchísimo en los primeros meses, eso de aceptar la incertidumbre como parte del día a día. em, Se me hizo difícil, pero cuando pasé esa etapa, sentí que se me abrieron muchas puertas, o sea, más allá de Google, sentí que se me abrieron muchas puertas, porque yo siempre pensaba, no, yo soy muy bueno en JavaScript y siempre me voy a quedar en JavaScript y de ahí no me muevo, ¿no? Y yo quería como esa etiqueta, ¿no? De experto en JavaScript. Y una vez hablé con mi manager y le pregunté, oye, ¿qué es para ti ser un software engineer? Y me dijo, para mí un software engineer es el que resuelve problemas sin importar lenguajes, sin importar frameworks, es el que resuelve problemas y se emociona con eso. Y me hizo mucho clic eso. Y me acuerdo que yo tenía una tarea en la que me estaba costando mucho porque era C++ y ese fin de semana me leí un libro de C++ y el lunes ya estaba codeando el PR y lo terminé ese día, ¿no? Y me di cuenta que las limitantes no estaban eh, como en las habilidades que yo tenía, sino en lo que yo quería hacer, ¿no? Yo podía hacer lo que yo quisiera siempre y cuando quisiera hacerlo. Y creo que me ha tocado aprender un montón de herramientas. Hay una herramienta ahí en Google que te dice en cuántos lenguajes has abierto PRs, y creo que llevo 8 o 10. Entonces sentí que se me abrieron pues, las puertas, que no tenía límites. Em, pero dando un poco de paso atrás, creo que eh, muchos de los comentarios o mensajes que me llegan siempre giran en torno a, oye, ¿cómo le hago para llegar a Google o cómo le llego a Meta, a estas empresas grandes, ¿no? Y es una pregunta que yo también tenía cuando empecé mi carrera en la escuela. Cuando yo estaba en la escuela yo no pensé en que podía llegar a Google, porque pues yo no veía a nadie de mis conocidos ahí, ¿no? No veía mexicanos, en mi caso mexicanos, un poco más global, latinos, en esas empresas. No sabía si siquiera si están concretando gente así. Y yo me quedé con la idea de que
eventualmente en México iba a crecer algo, ¿no? Y pues sí me tocó trabajar. Mi primer trabajo no fue una super empresota, era una empresa de manufactura y yo estaba programando, pero esta empresa no se enfocaba en software al 100%, ¿no? Era como software si hay chance. Y pues estuvo bien como para hacer contactos. Ahí lo que me sirvió mucho fue hacer contactos, porque esos amigos los conservo todavía y muchos de ellos llegaron a estas empresas grandes y comienza a ver referencias y networking y todo eso. Em, Después de esa llegué a una empresa que se llama Gbox, que me ayudó mucho a meterme a lo que es ahora sí programación un poco más Silicon Valley. Y ahí llegué porque un amigo de la empresa anterior se había movido ahí y me jaló. Y apliqué y la empresa estuvo medio light y ahí empecé con Angular, AngularJS y CoffeeScript. Y ahí empecé como que a moldearme dentro de frontend. Ahí me quedé 2 años, luego la empresa quebró y me moví a Uyala, que es ahorita la compró una empresa que se llama Breakoff, que es de streaming de video. Y ahí empecé con React un poco más, súper leve, mucho AngularJS y pues JavaScript. Y luego llegué a Wiseline. Me quedé un año y cachito, me fui a Wiseline y en Wiseline sí me fui ya full React, TypeScript, em, Webpack, ahí sí le di con gan. Le metí mucho a Design Systems, me metí mucho a ya hacer frontend como bien, bien. Y de hecho hicimos un compañero y yo un grupo dentro de la empresa que se llamaba Frontend Experience, que era como juntas mensuales en las que la gente apasionada de frontend dentro de Whiteland iba y daba conferencias, ¿no? Y era como quick talks y una plática de media hora. O sea, ahí estaba la pasión de que nos gustaba mucho el frontend. Y ya después me moví a Humu, también como frontend, pero en Humu me tocó comenzar a moldear la idea porque Humu era React, porque Sophie le encantaba mucho empujar la parte de React, y Python. Y algo que me hizo abrir los ojos es que yo vi a Sophie y dije, ay, pues esta chava es súper buena en JavaScript, ¿no? Entonces ella de seguro no le va a mover nada a Python o lo que sea. Y me acuerdo que ella veía problemas y se lanzaba sin importar si sabía o no, si alguien más estaba checando o si estaba trabajando ella en otra tarea. Si se caía la plataforma era prioridad. Y eso me llamó mucho la atención, el hecho de no estar cuadrado con una tecnología, ¿no? Incluso ella, habiendo sido ex-manager del equipo React y con este súper énfasis en JavaScript, cómo es que ella decía, problema que veo, problema que resuelvo, ¿no? Y no no, es que esto es Python, yo no, eso no. O esto es tal cosa, no, yo eso no. Es JavaScript o Python o Go, lo que sea, yo lo voy a resolver. Em, y en todo este camino, y creo que este va a ser el primer tip, tenía otros tips antes, pero creo que se acomoda más ahorita ese. En todo este camino, si se fijan, estuve conociendo amigos y compañeros del trabajo que me fueron refiriendo a otros empleos. En el primero que me refirieron a esta startup, después también mi primer empleo, conocí a alguien que se llama Elliot y es ahorita, dirige una parte de Google Cloud, es director de algo de Google Cloud. En mi segundo trabajo, mi manager, bueno, tuve un manager que era de Rusia y ahorita ese manager es manager dentro de YouTube en el equipo de Living, que son las televisiones. Em, y también ahorita en YouTube tengo un montón de conocidos de Wiseline, am, de Uyala, pues los que sea de Gbox. Y cuando uno aplica a esas empresas, lo primero que pasa es que si ven tu empleo, los empleos que has tenido, y si hay otras personas con las que ellos ven que pudiste haber colaborado, les envían un mail a ellos y les dicen, oye, ¿cómo es esta persona, no? Y ya dicen, sí, yo trabajé con él, o no, no trabajé, pero lo conozco, y así, un super formulario. Y con eso ya dicen, pues sí nos conviene como que irle moviendo en su proceso de entrevista, ¿no? Y con todo esto que les dije, creo que lo importante de rescatar es que eh, ser amable con la gente que vas conociendo en tu trabajo, hacer networking, hacer amigos, ser abiertos, apoyar a la gente en tu empleo es fundamental porque nunca sabes a quién te vas a encontrar después en el camino.
Y yo tengo en esta carrera poquito, unos 7 años, y ya me tocó, pues, toparme con mis amigos una y otra y otra y otra vez. Ahorita, por ejemplo, en San Francisco, muchos amigos de Wiseline, pues nos juntamos y unos están en Uber, otros están en Airbnb, algunos están en Shopify. em, y pues, tengo también varios en Netflix. Entonces te das cuenta que el mundo es más pequeño de lo que uno cree. Y me acuerdo también lo que me decía el director de Humo, que decía que el mundo tech es muy chiquito, entonces sin duda te vuelves a encontrar a la gente. Y dejar las puertas abiertas es súper importante para tu carrera. Existe una palabra en Google que es evaluar el Googliness de una persona. Y el Googliness es como qué tanto se preocupa por el usuario, si lo ético, es chido colaborar con él. Todo eso está padre. Em, entonces se trata de eso, ¿no? Tal vez en mi caso yo ahorita ya lo digo como qué tan googly eres, pero en general es qué eh, qué tan agradable es trabajar contigo, qué tanta confianza puede tener la gente de preguntarte cosas, de poder recargarse en ti, de sentir el apoyo para trabajar, ¿no? Ese lo pondría como primer tip. Em, Otro tip, y que al final, bueno, en un ratito, si les parece, les contesto todas las preguntas, pues creo que gran parte de estas dudas giran en torno a percepciones y a cosas que ustedes quieren saber y con mucho gusto se lo voy a responder. Pero un tip que yo siempre doy, y tengo un podcast con un compañero, con un amigo que se llama José, él está ahorita en Roblox, que se llama Los Full Stackers. Y tuvimos un episodio, una serie de 3 episodios que se llamaba Un cuento de Navidad, el fantasma del CV, y el segundo era el proceso de entrevista y el tercero era el onsite. Entonces, ese lo recomiendo mucho porque fue mi experiencia y la de José, que los dos nos movimos al mismo tiempo de trabajo y platicamos un buen y dijimos, oye, esto y lo hicimos igual, y esto lo hicimos igual. Y tiene sentido, o sea, nos hizo mucho clic lo que estamos viviendo. Eh, pero algo que quiero decir aquí como tip es, a veces la gente me dice, oye, ¿cómo lo puedo hacer? O ¿cómo hago para que Google me pele, me haga caso, para que mi CV sea leído? Eh, y en mi experiencia de cuando me tocó estar buscando trabajo por el despido en esa ocasión, eh, fue que me puse a aplicar a todas las empresas que me encontraba. O sea, apliqué a las grandes, apliqué a las pequeñas, apliqué a todas las bueno, que me gustaban, obviamente, que me interesaran. Y no tenía ya límite como de, no, ahorita una y el siguiente, en 3 meses otra. No, dije, aplico todos porque tenía una prisa muy grande de conseguir una empresa que pudiera sponsorear mi visa. Em, y lo que aprendí ahorita que les dije que fueron 20 procesos, 15 entrevistas, 8 on-site y 5 ofertas, es que hay demasiadas variables al hacer entrevistas y está muy difícil apostarle a solo una. Por más que le eches ganas y hayas leído muchísimo y hayas investigado, si le apuestas todo a una sola empresa, estás arriesgando demasiado. Porque no solamente se trata de tu habilidad ha de ser un 60% más o menos del proceso de entrevista, y el resto es suerte. Y la suerte aquí significa em, que el entrevistador capaz que ese día despertó de malas, capaz que un día antes no dormiste bien y entonces no estás al 100, capaz que comiste algo que te cayó mal en la mañana y estás así como todo apresurado, capaz que ese día se te fue el internet. Hay demasiadas cosas que ya no puedes controlar y uno tiene que soltarlas y enfrentar pues, la situación. Lo único que nos queda a nosotros como ingenieros de software es incrementar las posibilidades de éxito. Y las posibilidades de éxito ya no recaen en echarle muchas ganas a una entrevista. Uno da lo que puede dar. Se trata de apostarle a muchas. Es una apuesta, apostarle a muchas. Y a fuerzas, si lo ves de forma exagerada, 100, 200 empresas, a fuerzas una te va a decir que sí. Pero si aplicas a dos, te la estás jugando muy fuerte. Si aplicas a una, estás jugando todo tu estudio o todas las ganas que tenías para moverte de una empresa a una sola empresa.
Y aparte hay que verlo en la forma de ventajas para ti. Cuando tienes muchas ofertas de trabajo, puedes negociarlas más fácil. Las empresas grandes tienden a no negociar la oferta cuando solamente tienes una, porque hay mucha gente que ya están jalando, ¿no? Jalan muchos futuros empleados. Pero cuando tú puedes, llegas con una oferta de otra empresa, dices, oye, es que me están ofreciendo más, comienzan mucho más fácil a jugar con los números. Em, entonces, bueno, segundo tip es, aplica a todas las empresas que encuentres que te llamen la atención. No te encajes en decir solamente esta o solamente esta. Lánzate a varias. Y eso te va a ayudar también a practicar. Y también te va a ayudar a usar la entrevista a tu favor. Lo que decíamos ahorita de estar como lanzándote una y otra y otra y otra vez. Y algo que a mí me sirvió mucho dentro de todo esto, porque creo que ese es mi tip favorito, el tip de aplicar a muchas empresas. Algo que a mí me sirvió mucho es que en las primeras entrevistas yo me ponía súper nervioso, a pesar de que había estudiado mucho, bueno, como 2 semanas porque estaba contratiempo. eh, Algo que me pasaba al inicio es que yo me ponía muy nervioso y esos nervios me hacían que me bloqueara. Y también, esto es algo personal, pero me tocó descubrirlo, es que a mí me gustaba tomar café en la entrevista y pues el café a mí me genera ansiedad. Entonces, la entrevista con miedo y con ansias, pues no estaba padre y no me ayudaba a fluir. Después lo que hice fue que dentro de lo que fui descubriendo de mí, me busqué un té que tenía muy poquita cafeína, porque los on-sites, que es el último proceso de entrevista, dura de 5 a 8 horas, y yo tenía que aguantar pues todo ese ratote, ¿no? Realmente tenía un té con muy poca cafeína y me lo tomaba. Y me daba como que mucha tranquilidad, pero como un punch para seguir adelante. Eh, y conforme fue haciendo más entrevistas, se me fue quitando el miedo y hasta me relajaba, me ponía a platicar con el entrevistador. Entendí que el entrevistador es alguien que te ayuda, está ahí para ayudarte. Es un cómplice y lo que está buscando es que te vaya bien. Entonces hay que usarlo a nuestro favor, preguntarle cosas, a veces hacer soluciones y decir, ¿qué te parece? Y hay veces que te dicen, me gusta la solución, hay veces que te dicen, pues suena bien. Me ha tocado también procesos en los que el entrevistador ni habla, dice sí, no, ok. Y conforme fui haciendo entrevistas, se me fue como que esa incomodidad de que el entrevistador no me pelara. Y al final fue de, ok, eres de los que no hablas, no pasa nada, yo me voy a poner a resolver ese problema, ¿no? Y me acuerdo que después de la primera semana, que esa primera semana me fue súper mal, pero estuvo chistoso porque la primera semana hice muchas entrevistas con startups y hasta la segunda, no, hasta la segunda semana, segunda y media, comencé ya con empresas muy grandes. Y el hecho de haber practicado con estas empresas un poco más chicas, a mí me dio como que mucha confianza de verlas como si fueran iguales. Y realmente son iguales, son empresas. No hay que diferenciarlas porque eso como que origina el miedo. Y me animé. Me acuerdo cuando fue la entrevista de Google, me la pasé súper bien. Cuando fue la de Facebook, me la pasé súper bien. Snapchat, ¿cuál más fue? Atlassian. Ay, fueron un montón. Y todos me divertí, todos me la pasé súper bien. Em, y eso, ahorita vamos a llevar o a movernos a ese tip, pero otro tip que yo fui descubriendo conforme fui dejando el café y la ansiedad de las entrevistas es algo que siento que dejamos de lado cuando nos dejan un problema. Como sabemos, en tech hay una de dos para tu proceso de entrevista, ¿no? O te dejan un reto, te envían ahí un zip o un repo y lo bajas y ya lo clonas y ves ahí el README y ves qué tienes que hacer. Eh, o te ponen algoritmos de estructura de datos, ¿no? Te ponen problemas. Y tienes ahí unos 35 minutos, porque son 45 minutos, de los cuales 10 estás platicando con el entrevistador y te quedan 35. Me acuerdo que en las primeritas, no de esta ocasión, sino hace como 2 o 3 años, cuando comencé con esos procesos, me dejaban el problema y yo de golpe comenzaba a programar. Y era de, parece que es esto y esto, voy a comenzar a codear. Y no pensaba el problema, no pensaba, no analizaba, no reflexionaba. Y creo que es algo que nos hace mucho.
clic como programadores, el hecho de ver el problema y sentir que tenemos que codear, que tenemos que lanzarnos y comenzar a programar lo que aparezca, ¿no? Eh, y ahorita entiendo que la programación, el valor de la programación no es el código es el resultado. El valor de la programación es la reflexión, el pensar en soluciones, el ver qué vamos a resolver. Eh, Esa reflexión es por lo cual nos contratan. Porque damos pasos atrás, analizamos todo el problema y comenzamos a decir, voy a comenzar a programar o comenzar a llevar una solución a tal dirección. Em, y bueno, en resumen, este tip significa planea, que también en otras palabras sería escribe tu algoritmo. Yo lo que hago, ahí por si quieren robar la idea, es que casi siempre te ponen un mini editor de texto y yo pongo ahí como comentarios de código y ya escribo paso uno, voy a hacer un for loop. Paso dos, si el valor es tal cosa, entonces algo tal. Y si no, es tal cosa. Y paso tres, en un hash voy a comenzar a guardar valores, lo que sea, ¿no? Pero primero escribo mi pseudocódigo, bueno, mi algoritmo. Lo platico, le pregunto al entrevistador, oye, ¿qué te parece? A veces me toca que dicen, pero este caso, ¿qué onda? Ay, sí es cierto, vamos a poniendo esta cosa, ¿no? Y ya, y creo que en eso nos tardamos unos 5 minutos, a lo mucho 7. Pero el hecho de aterrizar las ideas me ayuda a que cuando digo, ok, a programar, lo único que hago es leer mi algoritmo y comenzar a codearlo. Y es mucho más fácil escribir su código que el código porque ya aterrizaste ideas, ya te diste cuenta si tus soluciones tienen sentido, ¿no? Si pueden, digamos que escalar al problema que te están exponiendo. A veces te ponen casos que se te olvidan revisar y gracias a cierta estructura de datos o ciertos algoritmos puedes llegar a una solución. Y aparte, ya que das esos pasos hacia atrás y entiendes que tienes muchas herramientas, algoritmos, estructura de datos, es bien fácil ver el problema y decir, con tal estructura de datos esto va a seguir facilísimo, en vez de estar codeando y como confiando en que el camino que estás construyendo es el que te va a llevar a la solución, ¿no? Dentro de lo que me tocó muy, muy al inicio, hace como, le decía, como 3, 4 años, era que me lanzaba a programar y me tocaron 2, 3 veces que a medio camino me daba cuenta que mi solución no iba a poder resolver o cumplir más casos, ¿no? Tal vez si lo comenzaba a parchar más y más y más, pero el código se va volviendo medio feo, o ni siquiera, o se rompían otros casos. Em, y ya en ese tiempo que llevo escribiendo primero el algoritmo, muy rara vez me toca como llegar a decir, chin, tengo que empezar de cero otra vez a hacer la solución. Y hasta me acuerdo una vez que estuve en Google, mi primera entrevista en Google, porque yo quedé en la segunda, que me dejaron un problema de front-end y me acuerdo que en vez de como extraer funciones chiquitas para mi problema, lo que yo hacía era, en ese momento, creo que tenía que crear dos funciones para hacer query del DOM y me acuerdo que dije, todo esto lo puedo reusar. Y lo encerré en un círculo, le puse una flechita y lo puse como en la otra función, ¿no? Así como, esto iría acá. Y me acuerdo que el feedback en esa ocasión fue, oye, es que el código no estuvo bien, o sea, funcionaba, pero no estaba muy reusable y pues no está chido eso. Y se me quedó bien grabado ese feedback. Y desde entonces ya no volví a cometer ese error. Entonces, también dentro de lo cool de aplicar a muchas entrevistas, es que generas feedback, ganas feedback, y ese feedback se te queda bien grabado. El hecho de que haya alguien afuera diciendo, oye, esto no estuvo cool, estuvo padre, me gustó esto no me gustó, te ayuda a ti a construir un criterio y te ayuda a ti a también ser más resistente a ese tipo de cosas, porque a veces te duele el orgullo pero te estás acostumbrando y siento que maduras en lo que va a ser tu carrera en tech y te sientes más a gusto cometiendo errores y aprendiendo y conversando y llegando a una solución en colaboración. Em, y el último tip que tengo antes de pasar a las preguntas es disfrutar la entrevista. Como les dije, ya casi al final, no, a partir de la segunda semana, yo me la pasaba ya súper bien en las entrevistas. Yo estaba de, qué onda, qué cool, vamos a hacer esto. Te llega un momento que te dicen, ¿qué quieres saber de la empresa? Y todo eso. Ya tú les preguntas, oye, hacen tal cosa, ¿cómo es tu día? Y cosas así.
Y yo disfrutaba eso. Conocí mucha gente muy divertida, me la pasé bien. Me tocó entrevistas también raras y decía, bueno, pues es lo que es. Y lo mejor que me puedo llevar de esto es la experiencia del reto, ¿no? Em, y me fui sintiendo súper a gusto, me fui soltando. Hasta me acuerdo que había momentos en que decía, en un problema, que me dejó un ejercicio y lo vi y dije, chin, es Dynamic Programming. O sea, ya sabía que iba a hacer con Dynamic Programming. Y le dije, ¿sabes qué? La neta, Dynamic Programming no es mi fuerte, pero se me ocurre otra solución. Y te aseguro que va a jalar, pero no va a estar tan bonita. Y le dio risa al entrevistador, me dijo, pues échale, ¿no? Y sí, al final jaló. Y yo pensé que no me iban a marcar y al día siguiente me dijeron, ¿qué crees? Pasaste el on-site. Y al final sí obtuve una oferta de esa empresa. Em, entonces, creo que es algo que me llevo mucho. Y creo que si volviera a hacer un proceso de entrevista, los nervios a fuerzas volverían, es normal, pero agarraría, tal vez no 20 como en esa ocasión, estuvo muy extremo esa vez, pero agarraría 5, una para cada semana. Ahí en mi calendario ponía como que las fechas para acordarme, pero agarré unas 5 o 6, y pondría al inicio las que me gustan, pero no tanto, para agarrarlas como warm-up, ¿no? Para comenzar a calentar con esas y que se me vaya quitando el miedo. Y ya en las que siguen, sé que me va a ir mejor. Al final se trata como de ir practicando y todo eso. Pero algo que sí hago definitivamente para cuando entro como a agarrar calor, no empezar de ceros, es que me gusta mucho hacer algoritmos en mi tiempo libre. No siempre, como una vez a la semana. Y por ejemplo, ahorita está el Advent of Code, por si no lo han checado. He puesto algo en Twitter. Creo que también está uno que se llama Advent of JS, que creo que ese está en español. Y está padre. Tienes la ventaja de que estás resolviendo problemas, estás analizando problemas y no tienes la presión de tiempo. Y es un problema cada día. Y está divertido. Creo que entre más rápido uno se meta a familiarizarse con estos conceptos, mejor te va a ir. Porque la realidad es que en las empresas grandes, pues sí, sí importa, o está padre que sepas JavaScript y Go o Python y lo que sea. Pero es que aprender lenguajes es fácil. Es lo más fácil dentro, yo creo que, de la programación. Pero los fundamentos de programación, los estructuras y algoritmos de datos son las piezas que se rehusan entre los lenguajes. Entonces, entre más fuertes tengamos esos conceptos, mejor nos va. Porque, bueno, como le decía, yo entré sabiendo JavaScript y me toca todavía hacer TypeScript ahorita, pero yo creo que un 70% de mi tiempo codeando es C++. Y hay muchas cosas diferentes, pero pude hacer match de varias cosas y hay ciertos problemas que tengo que hacer y me acuerdo que a veces cuando lo platico con mi equipo, lo platicamos en términos de big notation, que me dicen, no, es que llamar esta base de datos va a ser, o esta API va a ser big N, big O N, y va a ser lineal. Entonces, en este caso, pues lineal de millones de usuarios, pues sí está feo, y aquí y nos conviene mejor O1 para que sea constante. Y son conceptos que aplicas a las entrevistas. Entonces, entre más rápido uno comience a familiarizarse con esos conceptos, más a gusto te vas a sentir. Creo que a veces al inicio da miedo. Yo cuando empecé a hacer esos ejercicios, un amigo me ayudó. Es un amigo que le gusta mucho esta onda competitiva y ha ido a otras partes del mundo a competir. Y me ayudó y me dio la guía, me ponía ejercicios, estuvo muy padre. Y luego mi ex manager ruso también ponía retos y él era mucho más directo porque, pues yo creo que por ser ruso me decía las cosas como eran. Eh, y así empecé como que a armar mi criterio, mis herramientas y ya ahorita cuando me toca hacer entrevistas, creo que lo único que tengo que hacer de calentar es agarrar el callo otra vez de analicé pruebas muy rápido y comencé a programarlos y así, ¿no? Pero yo no estoy de, ay, qué estructura de datos hay y qué algoritmos hay y así. Eso ya se quedó pegado. Creo que es como dicen, como aprender a andar en bici, ¿no? Ya se quedó ahí y ya nomás es sacarlos del armario. Bueno, siempre están a la mano, ¿no? Pero digo más, como sacarlos del armario para usarlos hora tras hora durante las entrevistas y animarse. Entonces, creo que
esto es de lo que noté durante la semana, que pensando mucho en qué me diría a mí mismo eh, a mí yo del pasado, ¿no? Acerca de cómo practicar para entrevistas, y fueron los tips que me llegan a la mente. Porque hay muchos más. Yo creo que si le preguntan a otros, les van a comenzar a decir, oh, haz muchos algoritmos, o vive en LeetCode, o vive de hacer ejercicios en Abundant Code. Pero yo siento que mi tip principal, y lo he validado un poquito con algunos amigos cercanos que se han movido y que compartimos la experiencia, es aplicar una y otra vez. Y a veces, y creo que la frase más típica es, el no ya lo tienes. Y suena tan cliché, pero es tan cierto, el no ya lo tienes, entonces no hay nada que perder. O sea, eh, aplicas a 10 20 y como 10 15 10 5 te dicen que vamos a empezar el proceso. Entonces, lo peor que puede pasar, y de lo peor es lo mejor, a no aplicar en lo absoluto, es que tu currículum va a caer en el sistema. Y a veces la gente me dice, oye, pero ¿cómo hago para que mi currículum llegue a Google? Aplicando. Ya estás en el sistema y en algún momento te van a contactar. Conforme tu currículum vaya creciendo y todo eso, te van contactando, te van agregando el LinkedIn y cosas así. Yo apliqué hace como 5 o 6 años, y ya después me hicieron caso como hace 3, y ya el año pasado quedé. Pero es eso, es animarse. No hay como una pastilla mágica o un truco mágico, es animarse, y da miedo, da nervios, pero creo que como todo lo bueno, al final hay una recompensa, ¿no? La única forma de ver la recompensa es actuando, y, y así, creo que animarse a hacer las cosas es lo que nos abre las puertas, y también dejar los caminos abiertos con la gente con la que trabajaste, con las empresas con las que trabajaste, te deja también la puerta abierta eh, a esperar un futuro y ver qué vaya a pasar, ¿no? Nunca sabemos la gente que se sentó a nuestro lado en un rato, dónde vaya a estar al día siguiente. Y sí, creo que todo lo que noté esta semana. Ok, estuvo bastante interesante y pues sí es tener esa cantidad más allá también de la probabilidad de que alguna empresa te diga que sí. También como dices, vas puliendo todo tu proceso de entrevista para cuando lleguen las que más quieres, que son las que pones al final. Ujú. Ya tienes todo, es por poner un ejemplo como en los hot cakes, que a lo mejor el primero no te sale bien y ya el final es el mejor. Sí, tal cual, es un buen ejemplo. Y también creo que la gente a veces le tiene mucho miedo a aplicar a las big tech companies, aunque tengan las habilidades. Definitivamente. Es súper curioso porque creo que la referencia que hay en Big Tech acerca de los latinos es que somos muy buenos programadores. Me ha tocado escucharlo mucho, pero casi no hay latinos, está muy raro. Y cuando me ha tocado platicarlo con compañeros, me dicen, ahorita no, el siguiente año, es que me falta practicar y todo eso. Pero esa búsqueda de la perfección o llegar como al zen del código nunca va a ocurrir. Tienes que lanzarte, aprender. A veces hay feedback que dices, como el que me dio a mí, ¿no? No desglosaste las funciones, y yo estaba ay, ni se me había puesto a pensar que hubiera sido práctico desglosar funciones, ¿no? O que hubiera sido como un big deal. Pero me abrió los ojos y nunca más volví a cometer ese error en entrevistas, porque ya sé que es algo que brinca, ¿no? Entonces, ganas mucho, aunque te digan que no, ganas mucho, ganas experiencia, el feedback, si te lo dan, está padre, tu currículum ya se quedó. O sea, solamente hay pros, y los contras es tal vez un ratito de estar triste, pero se te va. Sí, de uno no pasa, pero pues, te llevas todas las experiencias, Sí, definitivamente. ya para que también todo eso lo vayas mejorando y a lo mejor en la siguiente aplicación que sea en 3 meses ya llegues con todo. Sí, tal cual. Y pues aquí de las preguntas que tenemos en el chat es de cómo es el proceso de agendar una cita con empresas de Silicon Valley y qué se necesita. Eh, Generalmente.
bueno, me ha tocado ver en Discord y todo eso que no es que agendes una cita, sino que te metes a la página web. Casi siempre hay una página que dice Careers. Por ejemplo, me acuerdo en Discord que apliqué Slack, Netflix, tienen su sección de Careers, subes tu CV, llenas un formulario y ya, haces submit. Hay otros casos que cuando tienes conocidos, por ejemplo, a mí me tocó en Google que me recomendaron, te llega un link y en el que te dice la recluta, oye, pues hay un Googler que dice que eres chido y pues aquí está el link para que me agendes una cita y platiquemos. Siempre la primera plática es hablar con un recluta. Pero como decía al inicio, casi todas las empresas, si no es que todas las empresas de Silicon Valley, tienen una sección en su página web que dice Careers. Otro tip, de mis páginas favoritas cuando empecé, era, creo que se llama angellist.co, que son puras startups. De hecho, la segunda startup en la que quedé, estaba en esa página. Son puras startups, ahí te ponen el sueldo, si son remotos, si te van a dar visas. Para mí se me hace como un Tinder de trabajo porque le pones como, esto me interesa, esto me interesa, esto me interesa. Y la empresa le llega como que ese mensaje, o ellos te pueden decir desde antes, me interesas, y ya tú le tienes que decir, también me interesas, y hacen match. Entonces ya comienza una plática. Entonces se me hace como Tinder de Silicon Valley, pero está chido porque hay muchísimas empresas ahí que van empezando, entonces está padre para agarrar la experiencia, conocer gente. Lo que está padre Silicon Valley es que ves un montón de gente que ex Googlers se crearon una empresa, ex Facebookers se crearon su empresa y pues te topas, o sea, el hecho de tener ese contacto ya te abre las puertas a un montón de contactos más. Y también de lo que mencionas de que es más importante resolver problemas, eh, ¿qué recursos utilizas, por ejemplo, libros para estudiar algoritmo y estructura de datos? Me acuerdo en su momento, cuando iba empezando de cero, había un libro que se llamaba tal cual, Las estructuras y algoritmos de datos con JavaScript, que es un libro rojo. No me acuerdo el link en Amazon, eh, pero ese lo he puesto varias veces en Twitter, si no lo pongo en un ratito otra vez. Pero ese es mi libro favorito. Sé que hay muchos que recomiendan Cracking the Code Interview y de hecho los reclutas te lo recomiendan. A mí no me gusta, sí lo he leído, lo tengo. En el podcast le llamamos la Biblia, pero es un librote, es un súper librote, está súper pesado. Y a mí no me gusta porque está bien cansado de leer, es meterte de lleno a esa cosa, echarle ganas. Los conceptos están como muy serios o muy teóricos y se me hace muy cansado. Pero últimamente, al menos últimos 9 meses, he recomendado un libro de Emma Boston, que trabaja en Spotify. Si le ponen como Emma Boston Interviews, porque no me acuerdo bien cómo se llama el libro, igual ahorita lo googleo, Boston Book. Get Interview Ready, y es Technical Interviews.dev. Ese libro para mí es de los favoritos, bueno, es de mis favoritos, porque siento que agarró todo lo que se habla en Cracking the Code Interview, pero lo hizo fácil y lo hizo visual. Y ves un montón de imágenes, es un libro súper ligerito, tiene al final como unas guías súper rápidas para estudiar Big O Notation. Para mí ese libro se me hace genial porque es demasiado rápido y creo que cuando un recluta te dice, chécate el libro de Cracking con Interview y lo ves, dices, ching, me tengo que preparar 6 meses. Y no, también es otra cosa que a veces da miedo, que parece que tenemos que prepararnos muchísimo. Y no, ya ahorita que veo ya este libro, siento que hasta te da ánimo de decir, lo leo y en 1 o 2 semanas nos lanzamos. Ese creo que sería mi referente principal para agarrar fuerza en estructuras de datos y algoritmos. Perfecto. Y también nos pregunta, ¿cuál es la cualidad o skill más importante que tuviste que desarrollar para entrar a Google? Mm, creo que creo que serían dos. Una es la adaptabilidad, el hecho de que de que apareció un problema y yo dijera, va, me lanzo, ¿no? Y también dentro de eso está aceptar lo desconocido como parte del día a día. Esto significa que a veces me toca ver problemas que digo, no tengo ni idea de cómo voy a hacer esto, pero va, me voy a lanzar. Porque lo que pasó es que hasta ahorita de mi vida es que no ha habido ni un solo problema que digan, esto no lo pude resolver, ¿no? O sea, siempre he llegado a una conclusión. Entonces, pues decir, va, me rifo y a ver qué pasa.
y creo que en Google se acentúa más eso porque em, hay lo que a veces me gusta pensar o me gusta decir que en estas empresas grandes te toca resolver problemas que no existen todavía, porque están innovando, están poniendo hincapié a cosas que van a ser nuevas en el mercado, ¿no? Entonces no ves respuestas en Stack Overflow, tienes que preguntarle a la gente adentro cosas, leer código, ver guías, pues son puras herramientas internas porque las respuestas ya no están afuera, están adentro de Google o están adentro de Facebook o adentro de Twitter. Entonces navegar por la incertidumbre es algo y aceptarla, creo que aceptar la incertidumbre es algo súper esencial. Y creo que algo que a mí me ayudó mucho, hay una entrevista que se llama, les dije hace rato, la de Googliness, que es la última entrevista. em, Nomás te preguntan cosas como hipotéticas. En otro lado le llaman como behavioral interview. Te preguntan, oye, ¿alguna vez te ha pasado que tuviste una discusión con un manager y todo eso? Y también de si pudieras mejorar el producto, ¿cómo lo harías? Y me acuerdo que yo había leído dos libros que me marcaron mucho, el de Brain by Design, que habla de cómo como ingenieros, si no ponemos límites o no alzamos la voz, el producto puede derivar en algo que puede hacer daño a la gente y que tenemos que ser conscientes de eso. Y le platiqué de eso, le dije, oye, yo siento que hay cosas tal vez en Google, hay ciertos productos que podemos mejorar o hacerlos más éticos o hacerlos más eh, inclusivos. Y como que esa respuesta les gustó. Obviamente se suma todo lo demás, ¿no? Pero esa parte de behavioral cala mucho de soft skills y creo que eso me ayudó mucho. Ok, perfecto. La siguiente pregunta es, ¿tener las certificaciones de Garage Digital de Google representa alguna ventaja para aplicar? No sé qué es Garage Digital. A ver, Creo que son como algunos talleres y cursos que tiene Google ok. gratuitos. Ah, sí, ya lo vi. No, no va a ser ventaja. En el proceso que hice para yo ser revisador en Google, no se toca ese tema. No lo veo como ventaja. Creo que lo veo más, en vez de ventaja, como una herramienta útil dentro de lo que va a ser tu carrera como developer. Y obviamente, pues, te están enseñando en la forma en la que Google tiene guías internas o cómo se le platica a otros ingenieros en Google, ¿cómo les llaman? En algunas clases que dan aquí. Entonces, creo que te ayuda más o menos a darte una idea de cómo va a ser aprender aquí o trabajar aquí. Y pues creo que le da punch a tu currículum. Pero así de, como ya lo tienes, te diferencia de los demás, creo que no. Creo que sigue siendo la habilidad técnica y la habilidad de los soft skills. Y también, ahorita que tocaste ese tema que ya ahorita estás como entrevistador, ¿qué es lo que has visto que se repite más en las personas, ese factor común que les hace falta para llegar ya a un puesto en Google? Mm, Tal vez esto lo puedo jalar de todas las empresas en las que me ha tocado ser entrevistador, porque ha sido igual, mi experiencia ha sido prácticamente igual. Em, que es, uno, los tech skills que no están como que sólidos todavía, pero igual creo que les sirve como de experiencia. Y segundo, que se aceleran. Por eso lo remarqué mucho. Que se aceleran, que no ponen el algoritmo y están como de directo a comenzar a programar. Y, y pues en cualquier empresa, siendo entrevistador, tienes la opción de darle pistas y no te juega a desventaja. Creo que a veces la gente lo ve como desventaja, pero no, te juega pues a que eres abierto y escuchas feedback. Eh, y la labor del entrevistador es ayudarte a que llegues a un punto, ¿no? O sea, nuestra misión sí es ver que llegues a la meta y que puedas entrar a trabajar. Sí, sí, esa es la meta. Pero lo que me ha tocado ver seguido es esa onda de súper aceleración, de comenzar a tirar como el código, cómo va, y es de, no, ¿qué te parece? Primero lo analizamos, y dentro de todo eso, pues se va mucho tiempo. Entonces, al final el tiempo, pues juega en contra por la falta ¿qué sea? De planificación del problema. Sí, tal vez primero es hasta hacerlo en un diagrama de flujo para tener
el problema y no irte luego, luego directo a codear y te topas con los problemas que no viste por irte luego, luego directo. Sí, y es que algo que también es interesante es que a veces siento que la gente piensa que si te metes al lead code y filtras por preguntas que hace Google, ya te sabe las preguntas de Google, o filtras las preguntas de Airbnb, ya te sabe la de Airbnb. Y no, o sea, las preguntas cambian seguido, 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 seguido. Lo que sirve de hacer todo eso es agarrar la habilidad, ¿no? O sea, ser fluido en ese tipo de problemas, no de que vas a hacer un copy-paste del mismo ejercicio. Y de aquí de otra pregunta es, ¿qué experiencia o conocimiento recomiendas para aplicar a una empresa como Google? Em, yo lo pondría dentro de los tech skills, estructura de datos y algoritmos, porque eso también lo aplicas en tu trabajo diario. Sí, o sea, en todos los trabajos que yo he tenido, al menos a partir como del segundo o tercero, me tocó usar muchísimo Big Annotation, estructura de datos, algoritmos, me tocó usar árboles, los heaps a fuerzas. Son herramientas y entre más herramientas tienes, pues mejor te va. Y el hecho de, o sea, esas empresas grandes no están buscando torcerte al preguntarte esas cosas. Es que literalmente se usan. Usan heaps, usan árboles, usan hash maps, no todo se resuelve con arrays. Entonces, el problema existe ahí, ¿no? Entonces me iría uno a eso de que conocimientos, estructura de datos y algoritmos. También creo que haber jugado con muchos lenguajes está interesante porque te ayuda a estar muy neutral en decir, esta herramienta está padre, esta más o menos, por eso usaría esto para tal caso, por eso usaría este otro para tal otra razón. Entre más versátil es uno, pues creo que cae en este punto de la adaptabilidad. Y de experiencia, así laboral, yo creo que si yo hubiera sabido que Google jalaba interns, me hubiera animado desde que estaba en la carrera. Porque, o sea, no es que estén diciendo, estamos buscando eh, a la persona que lleva 10 años o 15 en la industria, ¿no? Eh, pues están buscando a gente que esté dispuesta a resolver problemas. Y ese es el punto principal. Están buscando a gente que pueda resolver problemas. Y eso está padre. Entonces, ya que, o sea, ya dando estos pasos atrás, hay veces me toca ver personas que dicen, es que siento que todavía me falta un poquito más, ¿no? O sea, si neta tienes ganas ahorita de aplicar, hazlo, te va a servir. Si te dicen que no, vas a aprender muchísimo y al siguiente año te van a volver a buscar, pero anímate. O sea, creo que el único pero o el único límite es uno mismo. Y lo único que te queda por ganar es aprender un montón. Ok. ¿Y crees que sea bueno aplicar a puestos que a lo mejor un recién egresado, por poner un ejemplo, y hay un empleo que se ve interesante y te pide 5 años de experiencia? ¿Crees que es bueno aplicar si tú te sientes preparado y también de tener esa hambre de aprender y de querer resolver problemas? Yo creo que sí, pero también va a depender de cada empresa. Me ha tocado que hay muchos reclutas que ponen ese número porque creen que es el número que se busca, esa cantidad de años de experiencia, y en la realidad es que no, ¿verdad? Entonces, creo que ahí la respuesta, o sea, yo diría sí aplica, no tengas miedo. Eh, Me ha tocado ver casos en los que dicen, ah, ¿qué crees? No tenemos este, pero, o bueno, tú no encajas para senior, pero puedes caer para mid, ¿no? Creo que cuando yo empezó mi carrera me tocó una de esas que me pusieron como mid y dije, va, está bien. Eh, Hay casos en los que, me acuerdo también cuando caía a la segunda empresa que no, estaban buscando un frontend, pero no sabían como qué onda, si sí o no. Y me acuerdo que yo les envié una carta, creo que le llaman cover letter, y yo le dije, oye, ¿sabes qué? Em, yo siento que puedo ser un gran fit en tu empresa y estoy seguro que si me contratas voy a aprender un montón y voy a ayudarte muchísimo a crecer también la empresa. Estoy como súper comprometido con la idea, me encanta y me pasó una entrevista, 2 entrevistas y ya quedé. Ese creo que es de mis recuerdos favoritos, cómo me dieron la noticia de la entrevista, que diga del proceso, de la oferta.
Entonces, de nuevo, o sea, los límites creo que son autoimpuestos, y aunque los veamos y todo eso, eh, a veces pasa que uno aplica y dicen, ah, no, no tienes skills para eso, pero ¿qué crees? Justo ahorita se abrió la de Junior, ¿no? Y quieres aplicar y ya eres el primero en la lista, ¿no? Y está padre. Entonces, de nuevo, o sea, los límites están en uno mismo. Y otra pregunta que tenemos es, ¿cuáles son los retos que más te gusta de trabajar en un producto tan grande como YouTube? Ah, creo que algo que me súper encanta es la experimentación. Nunca había experimentado o había hecho A/B testing, eh, pero no, me divierte muchísimo. O sea, el hecho de codearlo y comenzar a lanzarlo. Cuando hago debugging me estresa mucho, pero ya estoy aprendiendo a hacer las herramientas de debugging porque es debuguear a nivel mundial, ¿no? Ya no es como de, ah, mi celular crashea. Es de, en 10% de los celulares crashea y hay que ver el stack trace y comenzar a checar y jalar gente de otros grupos para ver que tienen más expertise en otras áreas, para ver qué onda. Eh, pero ya me ha tocado lanzar dos cosas. Una ha sido mi favorita, la de prevención de suicidio, en la que cuando una persona veía ciertos videos en relación al suicidio, se podía como causarle un triggering. Mostramos una cajita para que pudieran llamarle a ciertas organizaciones o podían abrir un chat. Entonces, todo eso fue investigación un montón, estar checando, estar platicando con equipos de YouTube París, porque trabajamos en colaboración en ese momento con YouTube París, y teníamos 1 o 2 horas en las que coincidíamos los dos equipos. Estuvo padre, estuvo muy estresante, pero estuvo muy padre. Y me ha tocado ahorita pues estar experimentando con los nuevos proyectos que llegan. A veces está padre como ver features que hemos trabajado durante 6 meses, un año, y que ya de repente ya sale a la gente, o que nos metemos en Reddit YouTube, y vemos a la gente que le tocó un experimento de 1%, por ejemplo, y ya nosotros estamos así de, ay, mira, la gente está opinando esto. Obviamente vemos los números, ¿no? Pero está padre ver la reacción de la gente, ver qué piensa, la crítica, el feedback, escuchamos todo eso. Entonces, eh, creo que los retos es adaptarse, eh, entender la experimentación, porque también es hipótesis, ver por qué algo se incrementó, por qué subieron los likes, y a veces es algo técnico, a veces es algo de suposición de ha de ser, porque la gente está usando el producto ahora de esta forma y no sé qué. Entonces, te formas un criterio y comienzas tú a dirigir cosas. También me gusta mucho que todos tenemos mucha responsabilidad y como ingenieros nos creen las cosas que decimos, ¿no? O sea, a veces me sacaba de onda que yo tenía que tomar decisiones y decía, chin, pero voy comenzando acá, ¿qué onda, no? No, es porque ya no es como que ve con tu manager y pide permiso, es como tu manager tiene muchas cosas que hacer y tú estás a cargo de tu tarea y tú respondes a esa tarea, ¿no? Y que no es una carga fea, es como, es analizar y entender y qué es lo mejor para el producto. Ah, ok, perfecto. Y felicitaciones por esos proyectos que tuviste, bueno, No, muchas también van gracias. a tener mucho impacto en las personas. Sí. Y aquí otra pregunta que tienen es de cómo se obtiene una visa para trabajar en Estados Unidos. Eh, Justo hace unos días estaba platicando con unos amigos porque parece que hay más opciones, pero la que yo me sé seguro es la TN, que se obtiene, la que yo he sacado a través de un título universitario. Te envían los papeles los abogados de la empresa que quieras, te dan una carta, vas al consulado y pues ya te la dan como en 5 minutos. Eh, la otra opción para esa misma visa TN es que tienes que comprobar 5 años de experiencia laboral. Y creo que hoy me dijeron unos amigos que conocen a otras 2 personas que le han hecho así. Parece que es un poquito más pesada porque creo que a uno le pidieron su nómina de toda la vida y no sé qué onda, entonces parece que es más laborioso. La verdad que si tienes un título, súper fácil. Es la primera carta que se juegan los abogados. Y me escuché hace un día o dos, también en el grupo de amigos que tengo acá en Google, de una que se llama, creo que L1, que es creo que para managers especializados, algo así, en la que no me acuerdo qué documento te piden, pero dura creo que la visa como 5 años, pero con una extensión también, pero tienes que conseguir en esos 5 años la ciudadanía. Entonces la otra forma, la más común es la TN.
La TN es la que todos se juegan porque está el convenio, porque se puede renovar N veces, y porque literalmente tardas más en la fila que en la entrevista de la visa. Entonces, esa es la que se van a asegurar. Entonces, la cédula es la que necesitan para sacarla súper rápido. Y también, por ejemplo, si algún estudiante que todavía no tiene el título y va para un internship, las empresas le ayudan ahí con algún tipo de sponsorship. Sí, ay, sí, que creo que bueno, tú lo ubicas a Pablo, Sí. él se iba a ir a Estados Unidos, pero pues pasó lo de la pandemia, pero sí, hay una visa específica para internships, que es una visa que expira súper rápido, como 6 meses. Entonces, como llegas, haces tu chamba y ya regresas, ¿no? O sea, todas las visas giran en torno a eso, ¿no? A que no te vas a quedar. Entonces, pues sé que existe esa visa. Y de hecho, tengo dos, tres amigos que durante su carrera, o cuando estaban estudiando en la universidad, consiguieron esa visa porque Google pues la sponsorió y pues se fueron. Ok, perfecto. Y otra pregunta es, ¿qué tanto peso tiene el prestigio de la escuela en la que estudias para ser tomado en cuenta? No tiene prestigio ella, sí es algo que Google tenía en el libro de Android, se menciona eso, por si lo quieren checar, que es de cómo se creó el sistema operativo Android. Pero ahí se menciona bueno, que antes la escuela pesaba mucho porque eran como que los mejores matemáticos y los mejores programadores y todo eso. Ahorita ya no importa, y de hecho dentro del curso de entrevista te mencionan de los bias, cómo evitar el bias, hay un montón de tipos, pero gran parte de eso es lo de la escuela, entonces no tiene peso. De hecho, ahorita se enfoca tal vez un poco más cargado a Estados Unidos dentro del tema de privilegios, pero, por ejemplo, alguien de Estados Unidos que no terminó la carrera puede aplicar a Google y va a quedar. Creo que hay muchísimos en Google que no tienen título. Para nosotros, los latinos, depende del país. Yo voy a hablar por lo que toca en México. Necesitamos la visa porque es parte del convenio, ¿no? Es parte de cómo se trabaja la relación entre México y Estados Unidos. Entonces, no es que Google diga, quiero el título, sino que se necesita para poder moverte de un país a otro. Pero dentro del proceso, no se toca ese tema, ni siquiera se revisa. Ok. Y también aquí hay una pregunta que he visto varias veces en Twitter de que si se puede trabajar en Google sin ser programador, como en áreas de No, sí. mercadotecnia, administración. Sí, pues, o sea, marketing, ahorita lo vemos con el Pixel 6, ¿no? Creo que San Francisco, me acuerdo que vi un montón de billboards con el Pixel 6, tiene una campaña de marketing muy pesada. Administración, gestión, sí, el problema va a ser moverse entre países, porque la visa TN te pide una especialidad y dentro del listado de lo que pide la carrera, o de lo que dice, de lo que pide la visa TN dentro de carreras es computación es una de esas, creo que también diseño gráfico o algo así. Pero, por ejemplo, otro tipo de carreras, tal vez un poco más administrativas, no están dentro de ese listado. Es el problema dentro de ese rango, ¿no? Pero también hay que considerar que Google está en México, entonces tal vez está esa opción de trabajar en Google México y ya no tienes como ese problema de la visa. Cierto, y ya puedes poder trabajar en tu país y todo. Sí, Y recuerdo que de la TN solo es las que giran en torno de tecnología como computación, mercadotecnia y medicina, me parece. sí. Y aquí ponen una pregunta que dice, sé que es una pregunta que depende mucho de cada persona, pero ¿recomiendas cierto tiempo de preparación para una entrevista? Creo que tal cual, como dice Rodrigo, depende de cada persona. Me ha tocado amigos que se lanzan 6 meses, me ha tocado amigos que 2 meses. En mi caso, o sea, para mí lo que más me ayudó, más allá de prepararme, fue hacer entrevistas. O sea, con las entrevistas agarré velocidad muy rápido. Porque de nuevo, mi experiencia cuando tocó lo de la pandemia, que despidieron, o nos despidieron a todos los que ya llevamos menos de un año, fue que tuve que ponerme en modo turbo y ya yo no tenía la opción de decir, voy a ponerme a practicar, ¿no? Fue de brinca ahorita las entrevistas y me leí como, o practiqué como un fin de semana y me puse a hacer entrevistas y las entrevistas me ayudaron muchísimo más porque yo estaba de, ay,
esta estructura de datos me va a faltar, me va a faltar después esto, o voy a practicar tal cosa, y me ayudó muchísimo. Entonces, em, o sea, mi recomendación sigue siendo, pero soy yo, creo que cada quien se tiene que descubrir qué le funciona mejor. Yo personalmente siento que sirve más hacer entrevistas, puedes jugártela con empresas que no te gusten tanto, nomás para agarrar la experiencia y hallarte. Y yo siento que como con dos, tres entrevistas ya estás súper listo para las que siguen. Y creo que te ahorras mucho tiempo en vez de hacer la preparación como paso a paso. Si estamos hablando de alguien que va desde cero, eh, creo que sí, sí recomiendo ahí comenzar a leer las guías como esta que les dije de Emma Bostian. Te va a tomar, yo creo, unos 6 meses. Sí, por construir los conocimientos, unos 4 o 6 meses. Pero es tiempo muy, muy bien invertido porque lo haces una sola vez en tu vida y ya no vuelves a estar como ese proceso de 6 meses, ya súper rápido. Pero construir esos cimientos muy fuertes vale mucho la pena. Ok, ¿y recomiendas a lo mejor cada semana ponerte a hacer un ejercicio de lead code o en alguna de estas plataformas? A mí me gusta mucho, creo que depende de cada persona. Si no te gusta, pues no lo hagas. Pero a mí me divierte, o sea, yo sí le agarré el gusto. Ahorita Advent of Code me gusta mucho, no he tenido tanta chance, no hemos hecho el primer día, pero me divierte mucho. Y le agarré el gusto, o sea, yo al inicio no me gustaba nada, y le agarré el gusto de tanto que fui haciéndolos. Y tal vez no hago ejercicios cada semana, pero yo creo que sí fácil hago una vez cada mes. Eh, o a veces lo que hago, y fue un tip que dijimos en los Full Stackers, es que rehago ejercicios que ya hice. Hay uno que me gusta mucho, el de Number of Islands, eh, que sale con un DFS. Y ese siempre lo hago cuando voy a comenzar a practicar para las entrevistas porque como es un algoritmo no tan sencillo como tal vez decir voy a usar un array o problemas que se resuelven de esa forma, como que me da bump a lo que quiero hacer y me da como la energía para comenzar a hacer los procesos. Y ese fue un tip, también cosas hace lo mismo, agarra un ejercicio que ya se sabe, tal vez no de memoria, pero que estás familiarizado como, con cómo pegarle, y el hecho de volver a construir el algoritmo desde cero, la estructura de datos, las herramientas que necesitas, y terminarlo te hace como recapacitar muchas cosas y comenzar a pegarle más rápido. Y también ya cuando te pones, por ejemplo, a hacer uno que ya estás familiarizado, ¿siempre lo haces en el mismo lenguaje o le varías de Ah, lenguajes? creo que depende. Creo que mi lenguaje principal sigue siendo JavaScript, de que me siento súper cómodo. Ahorita todavía puedo hacer los ejercicios en JavaScript. Pues, no se me fue, era mío que tenía que se me fuera JavaScript para empezar a hacer C++. Pero, pues, por ejemplo, siempre que aprendo un nuevo lenguaje, lo hago eh, con un problema que ya conozca, para que mi enfoque sea a los patrones nuevos y no al problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita que estoy aprendiendo Rust, estoy haciendo los ejercicios de Advent of Code en Rust. Y tengo un repo que se llama LeetCode en los que tengo TypeScript. Luego comencé a aprender C++ y comencé a hacerlos en C++. Y ahorita tengo uno, nomás uno o dos en Rust. Entonces, hago los ejercicios que ya conozco para enfocarme en el lenguaje. Y también uso los que ya conozco porque sé que usan estructura de datos y algoritmos variados, ¿no? Y eso me va a forzar en el nuevo lenguaje a decir, ay, en JavaScript, no sé, se llama hashmap, ya ves, todos son objects en JavaScript. Bueno, excepto los valores primitivos, pero estos son objects. Y, ok, en C++, ¿qué hay? Hay sí, tal cual una estructura que se llama un order map o order map, y son los hash maps, ¿no? Pero con variantes. Entonces, ahí está una a una, ¿no? Están los vectores. Y esas cosas me ayudan a hacer mapping de, aquí se llama de tal forma y aquí se llama de tal forma y acabé. Ok. De aquí también nos pregunta, ¿qué herramientas adicionales a los lenguajes de programación crees que son útiles de aprender? Por ejemplo, gestión de proyectos, Slack o algo así. La verdad, yo solo uso un iPad mini para hacer notas. Es lo único que hago. Em, bueno, por la chamba tengo que hacer muchos documentos, design docs. Entonces, antes de codear, eso es prioritario, hacer un documento de cómo va a ser el problema, aterrizar muchas ideas, em,
y ya después de eso programarlo. No podemos programar algo complejo si no se debatió primero en un documento de diseño. Entonces, pues para mí sería también Google Docs. Gestión de proyectos, pues no me toca. O sea, literalmente creo que en mi equipo, al menos, en mi proyecto, de mi equipo, usamos spreadsheets y una herramienta que se llama Organizer, que sí está medio expuesta al público en ciertas cosas, pero creo que afuera no se llama Organizer. Pero es para crear box. Em, y ya, y con eso es nomás para dejar como planteado, oye, este es el problema que voy a resolver, quién me puede echar la mano y todo eso. Pero ya, o sea, creo que para todas las cosas que hago, nomás tengo mi lista, mi to-do, en el iPad mini, y estoy como, ya acabé esta tarea, ya acabé esta tarea, las ordeno por prioridad, y a veces puedo mover la prioridad si lo necesito, pero ya, y he platicado con otros amigos, tengo un amigo que es manager en Chrome, y él también, una vez yo puse en Twitter, la verdad, o sea, qué chido que hay gente que le gusta Notion. Siento que a veces hay gente que le invierte mucho tiempo a Notion y se le va el tiempo en crear la plantilla perfecta y no en usarlo. Y en mi caso, pues me da flojera y mejor uso el iPad mini, me sirve más. Y tengo un amigo que él usa un cuaderno, este que es manager de Chrome OS, para iOS, usa un cuaderno y ya. Y gran parte de los que conozco usan nomás cuadernos también. Otro que es Tech Lead en mi equipo usa un cuaderno. Y creo que con eso es suficiente. Ya lo demás es, pues, lujo, ¿no? Y está chido. Lo que tienes que usar lo que te haga moverte rápido. Si es Notion, usa Notion. Si es Google Docs, usa Google Docs. Yo descubrí que hacer notas me ayuda a sacar cosas de mi cabeza y estar tranquilo después de que acabe el día. Porque sé que al día siguiente voy a ver las notas y decir, esto es lo que tengo que hacer. Ok, creo que también es importante usar algo con lo que te sientas cómodo para poder avanzar bien. Sí, y eso es muy importante lo que dices, porque si le inviertes mucho tiempo a las herramientas más que al problema, entonces algo no está bien. Sí, es estarse enfocando en algo que no necesita tanto tiempo como el problema. Sí, tal cual. Y para las aplicaciones o en general, ¿qué tan importante consideras tener una página que tenga tu portafolio? Ah, eh, yo tengo mi página web, no tengo portafolio. Creo que va a depender de cada persona. Pero es que, o sea, a mí no me ha tocado nunca que me digan, oye, ya vimos esa aplicación que tienes, qué padre y todo eso, ¿no? Me ha tocado que me pregunten de proyectos. Pero tal cual, creo que lo que a mí me ha empujado mucho es LinkedIn. O sea, gran parte de los contactos es LinkedIn, pero yo podría arriba de LinkedIn por mucho los contactos que tengo, que he hecho en mi vida. Entonces, el portafolio creo que está padre. GitHub también lo puedes ver con portafolio, está padre. Eh, pero bueno, dentro de lo que aplica para mi vida personal, yo siento que a mí no me funciona. Tal vez hay gente que la hayan buscado así y va a tener otra historia, pero yo no le veo tanto peso, no me toca tampoco ver portafolios cuando estoy viendo currículums. Me enfoco nomás en el candidato en ese momento y a entrevistar y listo, ¿no? Y si le echo un ojo al CV, lo parsea súper rápido y dices, esto es lo que está hablando o esto es lo que se dedica y se acabó. Em, Creo que el portafolio lo puedo ver útil si estás aprendiendo de las herramientas, si quieres, o sea, te motiva a seguir aprendiendo, ¿no? Pero no sé si es un punto importante para diferenciarte o para llamar la atención de reclutas. Ok, ¿y qué cosas crees que se necesitan más para destacar con un CV que esté bien, que sea efectivo? Eh, Ser concreto, no pasar una página a fuerzas, a menos que tengas más de 10 años de experiencia, puedes llegar a dos, pero no, una página, iniciar con verbo cada acción, o sea, poner la empresa en la que estás y cada línea de lo que hiciste debe ser una acción y hablar de tú. Es algo que a los latinos nos cuesta mucho. Decir, yo hice esto y decir como, mi equipo hizo esto y al decir mi equipo es, ok, pero entonces tú qué hiciste en ese proyecto, ¿no? Aquí en Google me costó mucho eso porque están los peer reviews y tienes que hablar de yo hice esto, yo le diré tal cosa, yo hice X cosa, entonces hablar de tú, cuál fue tu impacto y hablarlo en términos que agreguen valor. Ok,
hiciste tal cosa, subió las métricas, le conviene el negocio porque generó más ingresos, hubo más visitas, la página cargaba más rápido, hay que medirlo. Entonces, eso ayuda mucho, o incluso pues, si es tecnología que es infra interna, decir, es que esto facilitó la vida de los diseñadores o los programadores, pudimos compilar más rápido, todo eso se valora. No se trata solamente de crear como customer facing apps, ¿no? Sino decir, hice esto y se traduce en valor a esto. Y generalmente son unas 3, 4 líneas por cada trabajo que tuviste. Entonces, no es tanto explayarte. Y también algo que recomiendo mucho es no poner foto. No poner foto ni tu dirección. La foto genera bias. El bias que es, no sé cómo sería la palabra en español, pero es como descartar otras personas o generar una idea acerca de ti bajo rasgos que puede ser tu religión, tu color de piel, tu país. Entonces, y aparte hace ruido, nunca vemos la foto. Creo que a veces los reclutas hasta la quitan para poder pasar el CV que no haya vallas. Entonces, no ponen la foto, no ponen la dirección. eh, y pues usar keywords es muy importante porque ya las grandes empresas no van currículum por currículum leyéndolo. Tienen un sistema que lee las palabritas y dicen JavaScript, C++, sí, 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 CSS, y se pueden a pasarlas, ¿no? Entonces, es importante poner, en este proyecto usé Node.js o yo lo que tengo es una tablita en la que tengo todos mis skills y ya pongo, pues me tocó crear una librería en React Native y cosas así, entonces la máquina lo lee, ¿no? Y ponerlos en inglés, obviamente, ayuda mucho. ¿Y aquí qué recomiendas de extensión para que no sea tan largo y que luego te descarten porque no tienen el tiempo de ver un resume o un CV tan largo? Una página. No veo razón de que pase una página a menos que tengas más de 10 años, puede llegar a 2, 10 años de experiencia. Pero una página, a fuerza es una página. Ok. Y aquí preguntan, ¿qué países son buenos para dedicarse a la programación? Mm, Creo que eso ya es pregunta personal, o sea, a mí me gustó en un viaje que hice para una conferencia de React, me gustó mucho España. España tiene una comunidad muy grande de programación. Praga tiene una comunidad gigante, está Skype allá. Londres tenía, pero era súper caro. Em, Canadá sé que tiene también su comunidad, entonces creo que va a depender. Al menos esos tienen muy buena calidad de vida. A mí personalmente me gustó muchísimo España, me gustaría eventualmente mudarme allá y hacer mi vida allá. Eh, en mi mente sigue siendo como en Google, sé que están las oficinas de Google España y pues está el mar. Estados Unidos pues está la parte de tech fuertísima, ¿no? Y dentro de Estados Unidos pues está San Francisco, Los Ángeles, que le llaman Silicon Beach. Eh, ¿Qué más? Texas creo que está agarrando ritmo, Nueva York también. También la Ah, parte de Seattle. Seattle, sí, donde está Microsoft. Eh, Y pues ahorita me ha tocado ver que muchos en México le están como que agarrando auge. Pues llegó ya Pinterest, Lyft, ya unas empresas. Creo que Google o Facebook, no, Amazon va a poner sus data centers en Querétaro. Entonces, México está poniendo como una parte interesante. Algo que yo veo más allá de que es como culpa de programar, porque creo que en esas empresas todo ya tiene el nivel y se espera de todos el nivel muy alto. Creo que lo que veo más allá es qué te interesa a ti en tu calidad de vida. A mí lo que me gusta, por ejemplo, de Estados Unidos es que tengo la oportunidad de hablar inglés todo el rato. Y eso es algo que me llamó la atención, que yo decía, ¿no? Si quiero hablar inglés más allá de lo técnico, ¿no? En mi día a día. Y empecé a hacer un montón de amigos, empecé a platicar más, a encontrar slangs y frases y palabras. Entonces me gustó mucho. Creo que eso cae un poco más porque la verdad como algo que yo digo mucho es que ahorita, en estos tiempos, siendo programador y con todos los perks que ya hay y toda la urgencia que hay por buscar developers, hay que aprovecharla. Estamos súper deseados por un montón de empresas, entonces hay que aprovechar ese deseo y agarrar muy buenos perks, agarrar un buen salario y disfrutar esto, ¿no? ¿Quién sabe cuánto vaya a durar?
Me acuerdo que antes tal vez medicina era como que lo súper genial y que todos querían estudiar y todo eso. Y ahorita tal vez medicina sigue siendo chido, pero ya tienes que estudiar una especialidad, ¿no? Ya con ser médico general ya no es suficiente. Y aquí en programación todavía estamos en el ramo en el que alguien puede tomar un bootcamp y ya recibir un salario de 6 números en Estados Unidos, ¿no? Entonces es algo que hay que aprovechar ahorita. Sí, también, a lo mejor también buscar en otros lugares, pero ya también aquí en México está creciendo demasiado, ya hay más de 4 unicornios Sí, y todos necesitan mucho de programación. sí. Y también ver un poco más abajo, también Mercado Libre está creciendo bastante y siempre veo que hay muchos puestos ahí. Sí, hasta hay muchas oportunidades en Latinoamérica. Creo que tal cual la limitación ahorita es dónde quieres vivir. Tienes ahorita la posibilidad de elegir cualquier parte del mundo para trabajar. Tengo amigos ahorita que ya se fueron a Japón, tengo varios en Canadá, eh, algunos en Francia, en Praga también, porque en Praga también está JetBrains y tuve un amigo que se fue allá. Entonces, cada vez veo más que el límite, y está bien si te quieres quedar en México, lo que importa es que tú digas, que me hace sentir a gusto, me quiero mover a otro lado, no me quiero mover, todas las respuestas son justas, todo depende de qué es lo que tú quieras, ¿no? Una cosa no es mejor que otra. Son oportunidades. Sí, también algo bien importante y que una vez tú comentaste fue de que hay gente a lo mejor aquí muy talentosa, pero les hace falta el idioma. Ah, sí, definitivamente. Y creo que también muchos se frenan por eso. Y la verdad, hay algo que a mí me asombra muchísimo en los procesos de entrevista me ha tocado o compañeros en otras empresas que eran de China o India y tal vez no les entendía mucho el idioma, pero a mí lo que me sorprendía era que se lanzaban, o sea, era ok, no lo hablo tan chido, pero me puedo defender. Y eso me encantaba porque los veía como con un hambre de decir a como vaya, ¿no? Y a veces me toca ver que dicen, es que mi inglés no es perfecto y eso y lo que sea. Y creo que al final lo que importa es que puedas dar a entender tus ideas. No están como buscando al Shakespeare que hable de programación, ¿no? Están buscando a alguien que pueda eh, comunicarse y que pueda aterrizar las ideas con otros y se puedan entender. Y, y te vas adaptando. Me acuerdo que el primer mes, o sea, yo ya venía con inglés técnico, no sentía como que era el super inglés, pero me daba a entender. Y el primer mes en Estados Unidos me dolió la cabeza. Los primeros dos, no, el primer mes, porque todo era en inglés. Era ya toda mi vida en inglés y no paraba de escuchar inglés y como que ese cambio de paradigma mental sí me hizo que me diera la cabeza y platiqué con otros amigos y les pasó lo mismo. Entonces, está padre como vivir esa experiencia. Yo quería vivir esa experiencia de estar como hablando solamente en inglés un rato y después ver qué seguía, ¿no? Y ya ahorita ya veo, o sea, ya se me hace cool tal vez estar en juntas y dejar el sonido de fondo y escuchar y entender qué está pasando, ¿no? Y también ya cuando alguien ya tiene una oferta y ya se va a ir a Estados Unidos, ¿qué tips les recomiendas? Tengo una guía que se llama, ahí se la quieren buscar en mi blog, que se llama la guía del inmigrante intergaláctico, creo que se llama, en la que yo pongo cómo hacer tu proceso de visa, qué te van a preguntar, bueno, no qué te van a preguntar, qué papeles de llevar, sacar una tarjeta de crédito porque tu credit score pues es bajo, vienes de otro país, entonces tienes que crear un historial crediticio, sacar tu tarjeta de débito porque te tienen que pagar. eh, o sea, creo que el proceso de la visa es el problema más chiquito que hay dentro de toda esta onda. Llegar, conseguir el DEPA, en Estados Unidos los DEPAs bueno, se acaban o te los ganan en segundos. Es de que si te gusta un DEPA, en ese momento ofertas. Em, entonces, es más eso. Tengo esa guía que está como mucho más detallada, pero si les está preocupando lo del proceso de la visa y todo eso, no se preocupen, está light, tardas más en la fila que en la entrevista. De llegar ya al país, probablemente te paguen un Airbnb 2 semanas, un mes. Yo creo que el problema más grande que yo tuve fue aprender a cazar departamentos y ya me tocó mudarme 2 veces porque me gustaba.
pero te vas acostumbrando. Y ya tengo varios amigos que también ya llegaron acá, ya se adaptaron a esa onda de cazar depas. Creo que es el mayor reto, pero lo que quiero remarcar es que si el miedo es a que la visa está muy difícil de conseguir, no, ya cuando llegas con una visa de trabajo y llegas con la carta de empleo, ya no hay nada de qué preocuparse, sobre todo en tech, tal vez en empresas desconocidas o medio que van empezando, tal vez te van a hacer una que otra pregunta, pero incluso en Humu, cuando yo entré llevaba 2 años de vida y me hicieron como tres preguntas y listo. Ok, y aquí hay otra pregunta que dice, ¿cuál es el salario promedio al entrar en una empresa de Silicon Valley? No, no hay un salario promedio porque va a depender de cada empresa. Hay una página que se llama levels.fyi en la que pueden checar ahí cuánto paga cada empresa. Va a depender de la negociación y todo eso. Un entry level, eh, que sería nivel 1 o 2, yo creo que debe estar en unos 130,000 más acciones. Depende de la empresa, ¿no? Google, Facebook te dan acciones. Y las acciones, sí, pues es como una inversión. Entonces, sí está chido. Y tienes un salario, un bono anual, que también está chido. Entonces yo creo que por ahí debe empezar unos 130 más o menos, que no es poco. O sea, 130 es poco si solamente ves el salario, pero con acciones debe estar con unos 230, 250. Ok, y sobre las tecnologías de cada empresa, ¿crees que es importante también siempre estar a lo mejor de Google con Angular y TensorFlow o también estar aprendiendo cosas como React o PyTorch, que sería también la que es de Facebook, pero también para inteligencia artificial? Creo que eso no importa. O sea, en Google usamos muchísimas tecnologías, también usamos React. Y también en mi equipo usamos Litho, creo que se llama, que es una herramienta que tiene Facebook para vistas en Android. Entonces, no veo que importe eso. O sea, aprender tecnologías es fácil, toma semanas a un mes. Los fundamentos de programación toman más tiempo de generarse y consolidarse. Entonces, da igual. En el podcast que tuvimos esta semana, José y yo, en el que se llama Al Infinito de Más Allá, la guía de niveles del programador moderno. eh, yo le pregunté, oye, tú que estás en Roblox, Roblox es famoso porque es todo Python, bueno, no todo Python, pero es como, son súper buenísimos en Python. Le dije, ¿jalarías a alguien que sabe mucho Python, pero no es tan bueno en fundamento de programación? ¿O jalarías a alguien que tiene súper experiencia con los fundamentos de programación, arquitectura y toda esa onda, pero no sabe Python? Y me dijo, depende del nivel. Si yo me jalara a alguien que necesita un nivel muy alto, jalaría al que tiene los buenos fundamentos, porque Python lo va a aprender. Con la tecnología que sepa, lo va a aprender lo que sea. Pero al revés, tendría que tener un caso muy particular para decir, necesito a alguien que solamente sepa Python. Y también va a depender, tal vez una startup se diga, es que me interesa alguien que sepa solamente Python porque quiero que entre y comience a codear día uno, ¿no? Va a depender mucho también de ese panorama. Sí, también pues es sí, llevar esas bases sólidas, porque ya también, por ejemplo, tú que tuviste que aprender C++, pues ya tienes la lógica, ya solo es aprender más la sintaxis. Sintaxis, sí. Y vamos, C++ es un super lenguaje, hay librotes, es un lenguaje muy viejo, entonces está modernizado, está chido, pero tiene muchas cosas atrás, entonces es un lenguaje complejo. Pero pues con lo que sé JavaScript me he ido moviendo y pues me revisan el código, me lo aprueban y todo eso, entonces pues sé que voy bien. Ok, y también aquí hay otra pregunta que dice, ¿qué tanto porcentaje hay de posibilidad que siendo recién egresado te seleccione una empresa extranjera? Yo creo que un porcentaje muy alto, incluso sin ser recién egresado. Estando en tu internship, puedes aplicar a estas empresas. Les gusta mucho la gente que va saliendo de la escuela porque están como que listos para ser moldeados a culturas, y pues se quedan con ciertos estilos de las empresas, ¿no? Entonces les sirve mucho para irlos adaptando. Entonces,
no veo ni una sola limitante en que la empresa diga, ah, es que viene talado. Tal vez de nuevo, si es una startup o cosas así, tienden a buscar a gente con más experiencia, pues porque está en modo turbo, ¿no? Pero las empresas grandes no lo ven ni un solo problema, solamente es aplicar y creo que es la única limitante. Sí, también pues siempre en las grandes empresas por innovación y porque siempre van creciendo, pues Sí, siempre hay puestos. sí, es cierto. Sí, a lo mejor recién egresados es un poquito más difícil para las startups. Ujú. ¿Y qué, qué libros tú utilizaste cuando estuviste aprendiendo, en tu caso personal, para Frontend Developer? Puse un tweet, creo que ayer, en mi caso fue Loco.js, CSS Secrets, los que a mí me marcaron. Sé que hay gente que le gusta Juno.js y toda la serie. Creo que he leído uno o dos libros. Está padre, está súper ligerito, me gusta mucho cómo lo redacta, pero es que yo ya tenía ya el background un poco más cargado de JavaScript cuando me metí a esos libros, entonces como que ya no me gustaban tanto. Y ya me tocó leer otros libros que ya no me acuerdo cómo se llaman, pero que iban como súper deep a cómo funcionaba JavaScript. Entonces, pero los que a mí me ayudaron mucho, incluso con todas mis empresas de Google, fue Eloquent.js, porque tocaba, me acuerdo que la entrevista de Google en mi caso era que podía usar cualquier framework en la parte de frontend, y yo dije Vanilla.js, porque no me la quería jugar a que preguntaran algo o que sería algo que específico de un framework que yo no supiera, ¿no? O que el framework me limitara. Entonces dije, con Vanilla y Yes, y así estamos tú y yo parejos, ¿no? Y ese libro de Eloquent Yes me ayudó muchísimo. Creo que es el top que pongo y también CSS Secrets, porque cuando estaba aprendiendo frontend en una chamba, me atoraba mucho con CSS y dije, no, o sea, no voy a ser de los que dicen, ah, CSS es súper feo y odio CSS, sino que si me toca decir lo odio es porque lo entiendo y lo odio, y no porque no lo entiendo y lo odio, ¿no? Entonces empecé a echarle ganas con eso y me sirvió muchísimo. Ah, y de ahí comencé como también a crear guías y demás. Y así, ese libro también estaba muy padre. Y en las entrevistas de trabajo, ¿qué tanto es estar utilizando para resolver a lo mejor, ya no cuando es un problema de algoritmia, sino cuando te ponen un proyecto que es usar el lenguaje puro, a lo mejor como en JavaScript, o puedes apoyarte de cosas como TypeScript y los frameworks? Va a depender del problema. Si tienes un problema de algoritmos, no veo por qué deberías usar un framework. Si es un problema de algoritmos, pues TypeScript lo ponen como lenguaje. De hecho, está en LeetCode también está TypeScript. Entonces, porque es un superset de JavaScript. Entonces, veo que lo ponen como opción. Lo que importa aquí es que te sientas a gusto. De nuevo, no te dicen tal lenguaje es con el lenguaje que te sientas a gusto porque lo que importa son tus bases. Entonces, pues ya ahí le pegas. Y también depende del problema. Me ha tocado empresas en las que el problema no es un algoritmo, sino un problema del día a día, ¿no? Y pues ahí a veces me toca que dicen, ah, vamos a hacerlo con React. O con Vue nunca me ha tocado porque nunca he puesto que mi expertise sea Vue, pero con React me ha tocado, con JavaScript Vanilla me ha tocado, que no son solo algoritmos, sino problemas desde cero. Me ha tocado ejercicios de promesas, ese estuvieron para simulación de APIs, de event dispatchers en JavaScript. Eso me ha tocado y así, entonces, creo que siempre ha sido con las herramientas con las que me siento cómodo. Y depende del problema es cuando, si él toca un framework o no. Ok, y pues ya ahorita, ya con esto cerramos la plática. Muchas gracias por tu tiempo y todo el conocimiento que nos diste. Fue bastante importante e interesante todo lo que nos mencionaste y sé que más de alguno de los que escuchó esta plática o va a escuchar esta plática le va a servir para llegar a un puesto en Silicon Valley o en alguna gran empresa con lo que nos diste hoy. Muchas gracias por invitarme y también a la audiencia si tiene alguna duda o quieren preguntarme algo más, con gusto me pueden enviar un tweet, me pueden enviar un DM. Los DM me tardan un rato más en contestarlos porque tengo desactivada notificación de todo Twitter, nomás cuando me meto lo checo, pero
tiendo a estar como contestando las dudas que tienen y cuando veo muchas parecidas, pues procuro como ponerlo como una sola respuesta en un tweet. Pero soy muy abierto con eso de cómo llegar a Google. Siento que no hay magia ni técnicas secretas, es solamente animarse. Ok, también para la gente que nos está escuchando, síganlo en sus redes y escuchen el podcast de los Full Stackers, está bastante interesante. Sí, está cool. Y pues bueno, con esto cerraremos la plática y muchas gracias. Sale, gracias.